La gente a veces cuando le pregunta a uno, ¿tú qué haces? ¿Tocas guitarra? Es como que, pero pues ¿y usted qué toca? Rock. Y no le creen a uno. Sí, ¿Usted qué canta? sí, ¿Usted canta rock? sí. Pero así rock como pesado, como... Sí, pues no le creen a uno, es muy raro. Vendíamos galletas para los ensayos. Para pagar los Sí, ensayos. para pagar los ensayos. Ok. Hicimos las galletas, se nos quemaron. El disaster. ¿Ustedes hay algo que extrañen de esos primeros años de Lilith? Esa primera década La de los juventud. 2000. Que no me dolían las rodillas. Que no sufríamos de reflujo. Uno era de caucho, caía. Uno podía trasnochar tranquilo. Sí, podía trasnochar en paz. La música sí es un medio para calmar pasiones muy teso. Entonces yo creo que eso tiene que salir. Eso tiene que exteriorizarse. Todo así, metámonos a clases, fuimos a Hard Rock Taller, allá conocimos a Sara. Sara también estaba buscando una banda de mujeres, hicimos match de una y desde ese momento creamos Lilith. Y los manes ya desde que nos vieron eran echando puros comentarios todos curiosos como, ay, no, pero bonitas y ya, pero no van a hacer nada. No es como que, pero ni siquiera nos ha escuchado. Y La primera, segunda vez que tocamos en el Carlos Viejo, en un medio rock, nos montamos y todo el Carlos Viejo empezó a gritar, huevo, huevo. Creo que por más que se haya ganado mucho camino, el solo hecho de ser mujer ya hay una expectativa de... pero ¿qué tal tocarán? ¿Cierto? Sí. La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Voltaverso. En el día de hoy tengo una compañía muy especial porque es algo que pasa muy poco acá en el estudio cuando estoy grabando los episodios del podcast, porque ha sido muy poco la presencia femenina en estas conversaciones del Voltaverso. Entonces, hay dos razones por las cuales hoy considero que tengo una compañía muy especial. Y es primero porque son unas mujeres que llevan 25 años con un proyecto en hombros que han sabido posicionar y proyectar de una manera muy profesional. Y segundo, porque quería con estas hermosas mujeres presentarles a ustedes el último episodio del año. Entonces quiero que le demos una bienvenida muy especial a estas hermosas mujeres de Lilith, a Laura y Tati. ¿Qué más? ¿Cómo están? No, muchas gracias por la invitación, muy honradas por esta invitación. Yo he escuchado muchos episodios y la verdad es que son conversaciones muy bacanas. Cuando nos escribiste, pues obviamente muy emocionadas de estar aquí conversando y qué presentación, de verdad que yo no me quedé sin palabras. No, es que ustedes este año celebraron 25 años, lo celebraron en el Altavoz por lo alto y me siento muy identificado porque yo este año también estoy cumpliendo 25 años con Popcorn, entonces entiendo y dimensiono lo difícil que es tener una banda tantos años, ¿cierto? Y creo que podríamos empezar como la conversación por ahí, ¿cierto? ¿Cómo fueron los orígenes de Lilith? ¿Cómo se formó la banda? ¿A quién fue a la que se le ocurrió la idea? O sea, ¿cómo empezó la banda? Bueno, empezamos en el colegio, un grupo de amigas en un concierto o ensayo viendo tocar a otros amigos y diciendo como, hey, casi no hay bandas de mujeres, armemos una banda de mujeres, metámonos a clases, porque yo pues en el colegio tocaba algo de guitarra popular, pero pues nada que ver con rock, y todo así, metámonos a clases, fuimos a Hard Rock Taller. Allá conocimos a Sara. Sara también estaba buscando una banda de mujeres. Okay. Hicimos match de una y desde ese momento creamos Lilith. Fue como el momento y el espacio y todo así. Sí, y pues sí, obviamente escuchar a Sara con esa voz tan hermosa ya sí. Fue como, sí, esto es y lo la nuestro. De Saris. Y desde ese momento pues juntas
empezamos a hacer música, empezamos con covers de Alanis, de Cranberries, de Joan Jett y de todas esas mujeres que nos inspiraban en ese momento, porque sí veíamos todos esos referentes en Estados Unidos, pero no en Colombia, no en Medellín. O sea, conocíamos a Ira, conocíamos a Fertil Miseria, a Policarpa y sus Viciosas, pero en el rock propiamente no veíamos esos referentes. Ok. Pero entonces, ¿la historia de Lilith se empieza a contar desde el año 2000 o ustedes ya desde los 90 estaban ahí como ya tejiendo ahí la idea, o literal eso que acabas de contar pasó en el 2000 y ese fue el inicio? En el 2000 Sí. pasó y ese fue el inicio. Ok. Bueno, ¿y cómo fue? Yo creo que casi que todos los que han estado acá en el Voltaverso, la historia empieza casi que así, en el colegio, que uno está como súper engomado con el rock. Y me da mucha curiosidad cómo, o sea, porque yo el rock lo he vivido, pues yo vengo de un colegio de hombres, o sea, en mi época el San Ignacio era solo masculino. Entonces como que la forma como se vivía la música en esa época, que estamos hablando pues como pre-internet, Sí. que eran los cassettes, los CDs, no sé qué. Yo no sé si a ustedes también les pasaba, por ejemplo a nosotros la música era como un tesoro. Entonces el que se conseguía un CD o un cassette súper extraño, eso era pues casi que un tráfico de música, porque uno no quería que nadie más lo grabara porque se iba a casposear. No se lo merecía. Entonces me da curiosidad si, por ejemplo, ustedes como mujeres también veían compartir la música de esa misma manera, o lo hacían así pues como normal, como si fuera cualquier cosa. ¿Cómo vivían ustedes Sobre en todo esa en esa época? década, En es esa que eso- época, exacto. Digamos que yo lo viví con mi primo. Tenía un primo súper metalero, entonces para que me prestara los cassettes de metal era una cosa horrible, pues casi que había que rogarle para que me los dejara Hay que hacer un grabar. sacrificio ahí para poder... Sí, pero yo no recuerdo como que yo fuera así para compartir la música. De hecho, pues como que entre las amigas, nosotras era pues como éramos dos amigas que estudiábamos en el mismo colegio, pero la baterista era una prima de ella y la otra guitarrista era una amiga del barrio, porque de hecho fue en San Javier. Y los ensayos eran en San Javier, en un jardín que era de la mamá de uno de los de No Prohibido. Entonces ensayábamos Ay, con imagínate. los instrumentos de ellos porque ni siquiera teníamos instrumentos. Ok. Es que no prohibido, güey, pues eso hace... Sí, claro, es que Demasiado, o sea. sí. Entonces era como parche de amigos y recuerdo pues que ese parche era el parche de los grunge en esa época. Los gronchetos. Sí, los granchetos y bueno, entonces era como un tema más de compartir espacios, compartir instrumentos, de ver entonces las niñas, porque en esa época estábamos muy chiquitas, éramos muy jóvenes, como se están animando, están en clases, no sé qué, y también todo el apoyo que nos dio Mari de Hard Rock, que era la banda de mujeres de hard rock, Sí. y nos apoyaba muchísimo. Inclusive estuvimos en el Bogotá Fashion, en un stand de azúcar, patrocinadas por azúcar. No jodas. Sí. Muy allá al principio. Sí, muy al principio, eso fue Ay, más o menos no, 2002. Ok. ¿Y ya para esa época ustedes ya habían sacado música o seguían tocando covers? No, ya habíamos empezado a componer. De hecho, ya había entrado Pamela Ospina a la Pamela, banda. otro Que componente Pamela ahí. fue de la Sí, banda, ¿verdad? Sí, Ya había entrado Pamela a la banda y Ok. Y ella fue baterista, ¿no? ella fue baterista Ok, sí, y sí, sí. vocalista también. Ella cantaba Sí, con Sara. Sí. Juepucha, se me están viniendo unos recuerdos. Es mucha tela para cortar ahí con todos esos inicios. Es que Y yo es nada- que esas fotos y esos conciertos, no, eso era una locura. Sí, sí. Es que se me vino un recuerdo y no he podido como recordar exactamente en qué lugar, un concierto. Juepucha, no, quedo en ridículo tratando de acordarme, sino que sí me acuerdo haberlas visto y recuerdo a Pamela. Yo creo que tal vez fue la primera vez que yo la vi tocando y yo, uy, qué nota, pues
siempre era como súper impactante, siempre ha sido muy impactante verlas a ustedes tocar porque es que, o sea, es más común como ver a las mujeres en un rol musical más de pop o tal vez música tropical, pero en el rock es súper exótico, ¿cierto? De hecho, cuando yo era niño y en la casa empezó a entrar MTV, porque eso fue pues todo un fenómeno, Sí. que ay, ya tenemos MTV. Mi papá se trasnochaba con un Betacam y él grababa los videos, o sea, yo me acostaba a dormir temprano, yo era un niño, pues a un adolescente, y mi papá grababa en el Betacam videos. Entonces el plan con mi papá era después el fin de semana ver los videos que él grababa, y había uno que a mí me marcó de Lita Ford, y era como tocando como en una bodega y eran unos bloques de hielo y ella así como con la guitarra, era la canción de Kiss Me Deadly. Kiss Me Deadly. Uf, y esa, o sea... Lolita Ford era pues así la cosa más sensual, además de todo, porque ella era, ella todavía es muy bonita. Pero eso era muy impactante verla a ella porque era como todo entre lo masculino y lo femenino, pero todo era como así demasiado exagerado y uno se quedaba como... Y además muy buena guitarrista. Sí, súper tesa. Y entonces en esa época ahorita mencionaste a Joan Jett. Sí. Y eran muy icónicas pues como todas estas Más mujeres 80, sí. haciendo rock and roll. Pero entonces, bueno, ustedes arrancan ahí en Hard Rock y ¿cómo fue ya como esa... ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se Transición. pusieron? No, ¿cómo se pusieron de acuerdo en cómo querían sonar? ¿Cómo fue como ya empezarle a dar Esa pues, búsqueda. forma? Pues, porque uno arranca con los covers, pero ya después atreverse a... Hey, tengo una idea. ¿Cómo fue esos primeros momentos? La verdad, digamos que una de las personas que impulsó mucho la banda a componer, porque de pronto ya tenía mucha más experiencia en ese campo, fue Pamela. Cuando Pamela entró a la banda, nos impulsó mucho pues como en ese tema de empezar a componer. Entonces hubo composiciones que ella ya traía de ella pues como propias, y otras que empezamos a hacer todas. Ese primer álbum de Lilith, El Playground, hubo muchas canciones que hicimos entre todas, las de la banda de ese momento. ¿Ese disco dónde lo grabaron? Ese en Hard Rock, ese nos lo grabamos con un premio que nos ganamos que se llamaba el Festival on Stage, que era votaciones con la gente que asistía al festival y por televisión. No me acuerdo ni por dónde lo transmitían, pero entonces eran varias bandas, tocábamos de a 2 canciones y por las votaciones ganaban las bandas. Y ahí te Y nos ganamos ahí como la grabación. No recuerdo si eran 4 canciones o 5 canciones, y ya después el resto lo conseguimos y grabamos. Con decirte que al principio... digamos que no siempre todas las que estábamos en la banda teníamos el apoyo de los papás. Entonces hacíamos galletas, vendíamos galletas para los ensayos. No, para pagar los Sí, ensayos. para pagar los ensayos Okay. en Hard Rock. Y recuerdo que una vez Sara tuvo algo, se enfermó, no pudo llegar. Sara era la de la receta de las galletas. Es que no importa, tenemos que hacer esas galletas. Hicimos las galletas, se nos quemaron. El disaster. Igual nos compraron las galletas, pero pues esa es una anécdota charra de esa época. Y pues, entonces, una parte del CD lo lograron subsidiar por el concurso. Y las otras con conciertos, galletas, lo que fuera, y logramos pagar el resto de la grabación. ¿Y ese disco lo hizo Chata? Sí, ese disco lo hizo Chata. Ok, sí, el Chata, porque yo recuerdo Chata antes de tener Igneus, estaba ya en Hard Rock. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de estar por primera vez en un estudio y pues como vivir eso ahí? Y bien jovencitas, es que esto, a mí todo me parece, esa historia de Lili me parece tan linda. Eso fue pura exploración, aprender cómo sonaba una guitarra, cuál era el papel de la guitarra, tanto digamos como cuál era el sonido que necesitaba esa canción en específico
digamos, para el álbum, para que funcionara, el tema de los efectos, el tema de cómo debía ser la distorsión para que funcionara en el álbum, que no era lo mismo que en vivo. Entonces todo era una exploración y todo era aprender cuál era mi papel como guitarrista en la banda y las voces. Y entonces, pues digamos, en ese momento la voz de Marce, que es espectacular, la voz de Sara, Pamela, estaba también Laura Plata, que también canta hermoso. Entonces, todas esas voces en el álbum, cómo Laura Plata, que entraban, hacía, tocaba guitarra también. También era la otra guitarrista, pero también cantaba. Entonces, cómo entraban todas esas voces en ese disco. Okay. Entonces, también no éramos solo una banda de mujeres, sino una banda de mujeres que muchas cantaban. Sí. Hey, si no conoces Volta, Volta es un estudio de producción musical con 15 años de experiencia. Entendemos el alma de cada artista, sus sueños, sus emociones, su visión única del mundo y contamos con la tecnología para volverlo canción. Creamos producciones musicales de alto impacto que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. Nuestros servicios van desde grabación, mezcla y masterización, hasta composición de música original, entre otros. Nuestra mayor motivación es ver nacer y crecer cada proyecto. Contáctanos y atrévete a dar un gran paso con tu música. Súper bacano. ¿Había con qué? Y ese disco sale en el 2002, ¿o en qué año? 2003. 2003. No, mentiras, 2004. 2004, ok. Yo recuerdo que en esa época yo las veía a ustedes mucho en la revista Shock, como en muchos medios impresos. Las fotos de ese disco, ¿esas las hizo Julián Gaviria o esa quién hizo esa foto? No, eso fue una ilustración de Sergio Villa. Ah, ok, yo estoy confundiendo la portada, pero ustedes sí les hizo una foto Julián, ¿o no? Sí, en el Requiem. Ok, Requiem. es el que yo estaba pensando, ok. Lo que pasa es que, por ejemplo, las fotos de la Rolling Stone nos las hizo un fotógrafo muy teso en Bogotá. Okay. Que fueron unas fotos muy lindas también. Ok. Vení, ¿y ustedes en ese momento estaban de alguna manera conectadas con otras bandas de amigos? ¿O ustedes estaban por ahí solitas buscando una manera de empezarse a conectar con la escena de lo que estaba pasando acá en la ciudad? No, nosotras siempre estuvimos conectadas con muchas bandas de amigos que siempre nos apoyaron mucho. De hecho, yo creo que todavía son un círculo así muy cercano Sí. entre muchos. ¿Y quiénes eran esas bandas? Pero que siguen siendo. Sí, digamos que en ese momento éramos muy amigas de gente, pues porque además coincidía que en todos los festivales siempre de esa época como que siempre estábamos juntos, entonces siempre como que nos apoyaban mucho. Nepentes, que recuerde en este momento, Catato, ¿con quién iba? Ay, ya no me acuerdo, pero tengo mala memoria. Catato, Sí, Catato era súper amigo, siempre nos ayudaba en todo. El Catato de un momento a otro yo lo dejé de ver. Pero pues yo sé que él sigue por ahí, pero yo no lo he vuelto a ver hace muchos años. Sí, ¿quién más? Y con el Chengo no. Sí, claro, Chengo también era súper amigo, que después Chengo fue el que terminó grabando Requiem. Que Requiem se grabó como 3 veces. ¿Cómo así? ¿Por Ese qué? disco se grabó como 1000 veces. ¿Y por qué? Cosas. ¿Se pasas qué cosas? Por una serie de eventos desafortunados. Que han solido suceder. ¿Pero qué pasó ahí con ese disco? No, sino que es que eso coincidió con la salida de Pamela, el cambio de estudio, porque primero logramos ¿cómo se llama? Voz en Off. ¿Cuál es ese? Ese era un estudio que tuvo primero Mauro Serna con Pablo, no me acuerdo el apellido de Pablo, que quedaba por allá por la Guacatala. Pero entonces coincidió también con la salida de Pamela, entonces ya volvimos a grabar otra vez todo el disco. Pues pucha, todo de cero, volver a arrancar. Volvimos a grabar todo el disco y después entonces coincidió con la salida de Gloria Mesa, entonces también se volvieron a grabar
parte de los bajos. Pero es que han pasado muchas. Pero porque nos personas, demoramos mucho esas, tiempo sí. grabándolo, entonces pasaban muchas cosas mientras sacábamos el disco. Ok. ¿A ustedes en ese proceso de producir un disco, cuáles han sido como los retos más grandes que se han encontrado? Pues como en el ejercicio de plasmar las canciones en un estudio y que queden bien. Yo creo que voy a hablar del pasado desde antes de estar yo ahí, como tener un grupo sólido, porque es que han sufrido muchas pérdidas. Y también, por ejemplo, con Sin Miedo, que es como el último lanzamiento de disco, pues como tal, pasó lo mismo. Se grabó, se hicieron un montón de cosas, creo que ya estaba casi para salir así el horno, y Cami Botero se salió. Ah, juepucha. Entonces ahí surgió algo que me parece que es muy lindo y muy valioso, porque pues también es como que, bueno, pues de los problemas buscar soluciones y ver oportunidades interesantes, y es algo que me ha gustado mucho de Lilith, que no por esto no lo hayan hecho antes, porque siempre han tenido colaboraciones, siempre tratan de estar pues como en este cuento de visibilicemos más gente y más nenas tesas que hagan muchas cosas interesantes. No había vocalista, necesitaban terminar el disco, ¿qué hicieron? Un CD con invitadas. Entonces se grabó con Miranda, con La Bicha, pues en ese entonces, que ahora es Estefanía Álvarez, Claudia Capelletti, Laura Gil, Eliana Piedradita, que era la de Chigüiro, no sé si te acuerdas, Eliana Piedradita. Estaba yo, estaba ¿quién más? Sara Delgado, no, un montón de gente. Y el disco quedó grabado con un montón de voces. Entonces yo creo que los retos más grandes de Lilith ha sido como prevalecer ante el tiempo, y con equipos de trabajo que van variando por muchas situaciones que pasan en la vida pues con los músicos. Entonces creo que eso ha sido como el reto más grande, o no sé tú qué piensas. Siempre pasan cositas. Es que yo creo que cuando uno crece con un proyecto, también pues la vida... Hay caminos. Y las prioridades también van cambiando, los caminos van cambiando, entonces... Pero yo creo que tú has sido como un norte muy claro ahí, ¿cierto? Como que la que siempre ha estado más estable ahí es Tati, siguiendo con Marce, que son como las que han estado desde el inicio, y de ahí pues viene gente, va y así. Pero yo creo que la que ha prevalecido ahí ha estado así con la terquedad, Contra pues que viento y marea. la terquedad que la música y el rock and roll exige, porque eso es de tercos, ha sido Tati. Entonces yo creo que también hay como una buena capitana ahí del barco que, pues pese a lo que suceda, pues solucionemos, y ella tiene el norte claro y dice, quiero sacar esto, y sale o sale. Entonces... Sí, porque es que sabes que pues yo en todos estos años también haciendo música, creo que una de las cosas más retadoras que nosotros como músicos tenemos es saber entender como esos momentos que uno va transitando en la vida. O sea, una cosa es empezar uno en la época de la universidad, la disposición de uno hacia un proyecto musical es una, pero entonces llega ese momento en que ya entonces la vida se pone un poquito más seria, y entonces listo, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a trabajar? Entonces ahí ya la banda empieza a pasar por un filtro, y ahí es donde empiezan como a salir, entrar, pues digamos que con Popcorn yo tuve la fortuna de que estuvimos casi siempre los mismos, fueron muy poquitos al principio que salieron, pero muchos colegas pasaban por esa situación, pues como que no, este se salió que porque se fue a estudiar a otro país, este se salió que porque se va a casar y entonces ya no tiene tiempo, que este tuvo hijo, que sí. Entonces eso es de admirar, porque es que mantener a flote un proyecto, eso es como algo, tiene mucha terquedad, pues, o de estar uno de verdad muy convencido y enamorado de eso que se hace, pues, cierto, y es muy bacano, me imagino, porque pues a mí, digamos que me pasó un poquito, pero como volver a encontrar cuando llegan otra vez piezas para armar el rompecabezas y poder decir, listo, podemos seguir. Eso, no sé si tal vez ese ha sido el reto más grande que ustedes han tenido, ¿no? Total, pues incluso después de grabar Sin Miedo, mira que también fue mucho tiempo sin vocalista, y entonces a veces iba Miranda, a veces iba yo, a veces iba Liana, pero yo creo que como sin cantante también es muy difícil participar en lo que sea que se quiera participar, porque como que pues tienen banda, pero ¿y qué? Y había muchos proyectos que estaban ahí como suspendidos también porque falta un engranaje pues que es importante, imagínate.
Sí, de acuerdo. Igual, lo que tú dices, por ejemplo, cuando Laura quiso hacer parte de Lilith, para nosotros fue pues una alegría inmensa, o sea, es como yo, ¿dónde te firmo? Es como, Sí, pues que ahorita dijiste una cosa muy bacana, pues antes de que Ah, que me empezáramos, ascendieron. que pasaste de ser fan a ser ya parte de la banda. Sí. Pero entonces vos como fan, vos cómo percibías la banda, pues para ti, ¿qué representaba Lilith dentro de la escena musical de la ciudad, del país? No, pues primero una cosa muy random, porque es que uno iba a los festivales y las veía a ellas ahí y ver a Sara. Pues es que Sara es muy imponente, todas, pero es como, era muy impresionante. Y disfrutar a Lilith desde acá, desde el público y luego como desde todo el proceso de creación, sobre todo con ellas que escriben las canciones y tienen pues como todo ese proceso creativo tan interesante. Es como dos formas de saborearse muy distinto el Pero, asunto. ¿Y cómo, o sea, pero vos no las conocías personalmente? No, a Sari sí. Ah, ok. A ellas, o sea, sí nos conocíamos porque habíamos participado en lo de la grabación, en el lanzamiento de Sin Miedo, pero más como invitados. Y en qué más antes también. sí, pues nos veíamos en bares cuando tú cantabas y yo Sí, iba a pues como cosas verte. así, pero no como conformando pues un proyecto o algo, no. Y después de tanto tiempo, un diciembre yo era, es que... Y yo, pero es que qué bobada. Pues sí, acá rato voy yo y canto. Como que, pues a mí no me molesta. Y yo era como con una pena, pero no, igual le voy a escribir. Y yo, Tati, mira, ¿cómo estás? Cordial saludo para preguntarte, pues qué pendejada también. A ver si dejamos de huevonear con esto y... Formalizamos de una vez esta relación. Y pues a mí no me molestaría, me gustaría ser vocalista, vos qué pensás, no sé, ustedes pues medítenlo, me pueden decir que no igual, pero yo venía pensando como, porque a veces era un embale también, era como Miranda no puede, tal no puede, y entonces qué canciones que yo monté estas, pero estas no me las sé porque estas las cantaba Miranda cuando iba, y eso era un enredo horrible porque uno, pues yo tampoco me sentaba pues como a decir, ay, me estudié todas las canciones de Lili, no, ya para un show, entonces era complejo y yo, no pues... Y cuando Tati, es que sé. Y sí. Qué nota, porque, o sea, uno escucha muchas historias de las bandas internacionales, pues, que muchas veces algunos fans terminan siendo parte de la banda. Ay, Y eso sí, eso es muy tiene que loco, ser muy sí. bacano. Es muy interesante, es muy interesante. Yo no he tenido la fortuna, o no tuve la fortuna de vivir la música desde tan jovencita como ustedes. Yo la viví más desde la universidad, ya más grande. Pero siempre tuve música, pues a todo mi alrededor. Mi papá muy melómano, muy rockero, sí, eso sí, siempre el ADN, el rock and roll está conmigo de siempre. Pero ya más grandecita sí empecé a disfrutar más de festivales y cosas, pero no era un mundo en el que yo estuviera, o más bien lo desconocía. Yo ni siquiera sabía que podía estudiar música. Yo soy comunicadora gráfica publicitaria, pero entonces sí estoy como un poquito alejada de algunas de las historias que ustedes cuentan, incluso de bandas que apenas conocí ya luego cuando empecé a ser parte pues como de la escena local y empezar a tocar y a foguearse en todo. Pero dentro de los recuerdos que yo más mantengo, sobre todo como en 90s y 2000s, no, sobre todo 2000s, 90s no estaba muy chiqui, es Lilith. Entonces sí era como, ¡ah! La primera vez que yo iba a cantar con ellas era como, no, cuando después se va a grabar el disco, me está diciendo que cuánto me cobra y yo, nada. ¿Cuántas quiere? Porque yo siento que la música es eso también, pues es compartir un montón de vainas más allá de, pues ven y cuánto te va a cobrar por la sesión, no, es que hay como vainas que tienen más peso que eso, que tienen más propósito que... Entonces en ese momento sí para mí sí era como, no importa, yo voy, yo soy feliz. Y después ver que se decidiera con un montón de nenas súper tesas también era como, ¡oh! Y después el lanzamiento, no, eso me pareció súper bacano. Eso O sea, fue eso fue un hit. ¿Ese en qué año fue que salió? 2022. Ok. ¿Y ese lanzamiento dónde lo hicieron? En Trilogía. Ok. Y estábamos todos, o sea, eso fue un concierto súper lindo. Gestados, pues sí, obviamente todo por ellas, pero fue... No, eso fue súper bacano porque era también uno decía, ¡ah! Es Miranda y es Eliana, éramos todas ahí como todas emocionadas. Fue muy hermoso. Y el disco está ahí para que lo escuchen en todas las plataformas digitales. Bueno, y cuando ustedes han, o sea, en todos estos años que llevan ya siendo parte pues como tan tesa de la escena de Medellín, y pues yo me atrevería a decir que
también nacional, ustedes han encontrado que también hay más mujeres intentando hacer proyectos de rock and roll, o son muy poquitas las mujeres como interesadas en este género que nos gusta tanto, pues. O sea, ¿cómo de pronto ustedes tienen una radiografía más clara en términos de población femenina interesada en hacer rock and roll? ¿Hay muchas o son poquitas, o cómo ven ustedes la cosa ahí? Yo siento que ha crecido, como que un tiempo dejó como de pasar. ¿Por qué? No sé, pero no se veía mucho. Digamos hace 6 años, 7, no sé, 8, pero había una época en que no se veía casi ni en festivales ni nada, como que se mutió, algo pasó. De pronto, no sé si también con la comunicación en los medios y como tanta tecnología y tanta vaina, yo creo que ha crecido mucho. Sobre todo, diría yo, desde la juventud, como por ese referente como el rockstar y el asunto así. En rock así, dependiendo como más como del género, porque yo siento que también siempre ha estado, pero en Medellín he visto que se ha diversificado un montón y ya hacen más indie, ya hacen como otro montón de mixturas y en sonidos y en producción y en post y todo, y sí, han salido muchos proyectos nuevos, o proyectos que estaban viejitos y volvieron a renacer, como lo que pasa con Dosis Margarita, que yo era como, ¡oh! Es que Dosis había desaparecido y después sale esta nena y vuelve y le saco. Es que yo siento entonces que son cosas como que desaparecieron y volvieron a salir. Y también mucha gente nueva que uno ve y uno dice, ¿por qué no las conocía? Es que siento que en estos últimos años ha pasado mucho eso que estás diciendo, de como que gente que en algún momento tuvo sus proyectos, algún bicho les pica y deciden como revivirlos. Entonces siento, yo no sé por qué será, tal vez porque ven que hay más posibilidades hoy, o porque es más fácil grabar, es más fácil, o sea, es mucho más fácil hacer música en términos de producirla que lo que era al principio, pues, ¿cierto? Antes grabar eso era pues súper complicado, grabar cualquier cosa. No, ahora con un celular usted hace lo que le dé la gana. Entonces yo no sé si esta gente que vuelve y se enamora de la idea de revivir un proyecto que estuvo muerto, sea como porque ven que hay mucha gente en peliculada, porque, no sé, por los contenidos en redes y sienten como esa inspiración y ganas, ¿o qué? Yo creo que puede ser por eso, pero siento que los que vivimos la música desde la profesión, o como algo que igual nos hace falta como respirar, en algún momento eso jala. Vos te puedes quedar un tiempo y decir, no, voy a parar conciertos, me voy a dedicar aquí a producir o yo qué sé, pero eso en algún momento ya a uno le pica. Sí. Eso hace falta, es que si es lo que uno de verdad tiene así como arraigado, como el que pinta o no sé, en cualquier expresión del arte, pero es que la música sí es un medio para calmar pasiones, mi teso. Entonces yo creo que eso tiene que salir, eso tiene que exteriorizarse. Entonces pues yo creo que también hay muchos proyectos que la gente dice, ay no, otra vez, o tengo el tiempo, o encontré el momento, y además si se suma todo lo otro, que hay un montón de posibilidades también para lograr otras vainas que antes de pronto era más complicado. Pero yo creo que eso lo jala uno. No, ¿vos no crees que eso está como en el ADN del que hace la música de verdad? Como porque eso vuelve y lo jala uno y lo lleva. También quisiera creer yo que se están abriendo como más espacios. Claro. Para las mujeres, pues por lo menos nosotras tenemos ese compromiso desde el festival que estamos creando, el Más Mujeres Músicas Fest, de abrirles más espacios a las mujeres. Pero vení, ¿y ese festival ya han hecho alguna edición? Sí, ya saben la segunda. Hemos hecho... Y hemos conocido otros espacios similares que también han creado para eso, entonces también se hace match muy interesante. Sí, entonces vemos que hay pues artistas mujeres creando espacios y también digamos buscando crear esos espacios aquí en Bogotá, en Cali. Y hasta se ha hablado con gestoras y gente muy tesa de España, de otros lugares, para hacer cosas del próximo año. Ok, pero vení, hablemos un poquito de ese festival, porque me parece una iniciativa, no solamente porque hacer un festival ya de por sí es una cosa muy tesa, pero aparte de eso ponerle como ya una intención y una filosofía puntual.
le da como más valor y más relevancia. ¿Cómo surgió esa idea? Recordame el nombre del festival. Más Mujeres Músicas Fest. Y entonces la primera edición fue... El año pasado. ¿Y dónde fue? ¿Cómo les fue? Bueno, el año pasado nos unimos con Metropolitan, Clandestino, Ferales y Lilith. Le hicimos las 4 bandas en el Porfirio, también se unió Jacqueline y éramos las 4 bandas y emprendedoras, mujeres. Okay. Sí, porque también es un espacio pues como que además de la música, que también converjan un montón de vainas que tengan que ver con todo tipo de expresión de arte, entonces hasta escritoras, de todo. Como que sea bien diversificado. ¿Y cómo salió la primera versión? Esa primera... gente aquí que se le ocurren meras vainas. Digamos que esa primera versión, esa idea surgió a raíz de nuestra participación en Chile en Udaras Mujeres y Rock, que es un festival que tiene componente educativo, tiene componente de emprendedoras y creadoras y componente de mujeres. Nosotros estuvimos en Viña del Mar en 2022 participando en el festival, las conocimos en pandemia y digamos participamos vía virtual pues en pandemia y luego fuimos a Viña del Mar en 2022. Entonces ya digamos como conociendo ese festival dijimos, qué bacano poder hacer algo parecido en Medellín y que ojalá pues esa idea pudiera ir creciendo. Hicimos la primera versión, esa fue pues como con boletería, fueron alrededor de 130 personas, digamos que no fue pues como tanto público como el que esperábamos, pero pues la gente feliz, las emprendedoras pues también quedaron contentas y habíamos conseguido pues algunos patrocinios de empresas de mujeres. Qué nota. Y de CEDAR. Ya para este año lo hicimos con una beca del ministerio que nos ganamos de Contrapulso. O sea, este año es ya para el 26. No, o sea, 2025 lo hicimos hace poquito. Sí. ¿Y dónde fue? En el Museo Casa de la Memoria. Okay. Y era la semana de la memoria en el museo. Entonces había también como mucho movimiento ahí alrededor. ¿Y quiénes estuvieron en esta edición? En esta edición pues Lilith, porque nos ganamos la beca pues por trayectoria. Invitamos a Bela Álvarez, a Caterine Conca. Y Memory Lane, que fue pues es una banda de San Cristóbal que la invitamos en convenio con Rock Cristóbal Fest. Una nota, sí. Una nota. Oíste, pero es que si hay mucha gente, pues si hay muchas mujeres haciendo cosas, o sea, van diciendo nombres y me voy acordando yo, sí, ¿verdad? Sí. Está, sí. Y este otro festival, el que hacen que estaba Dosis Margarita y Felisa. Musas Músicas. Yo, por ejemplo, no conocía ese y hicimos un podcast pues alrededor también del Más Mujeres Músicas Fest y hablamos un rato con ella de ese... Digamos, uno de los componentes del festival tenía 5 capítulos del podcast que lo hicimos con Caro Dávila, que hace parte del Más Mujeres Músicas Fest. Ok. Una nota. Sí. ¿Y el podcast está en todas las plataformas para escucharlo? Sí, está en... Ok. Está en Spotify. ¿Oíste? ¿Ustedes creen que el hecho de ustedes ser un grupo netamente de mujeres, aunque pues hay un baterista pues ahí apoyando, ¿cuántos años lleva Andrés ahí? Andrés está... Él ya lleva tiempito. Desde 2019, 2020. Imagínate. Ok, buen ratico. Sí. Pero ¿ustedes han sentido que eso ha hecho que sea difícil pertenecer a la escena rockera o antes lo han encontrado como una ventaja, pues el hecho de que sean mujeres? Yo creo que ha pasado de todo. Ha pasado lo difícil y ha pasado la ventaja, pero yo creo que ahora hay como un estallido así feminista y desde la inclusión también en los festivales, desde... Ya incluso pues han salido como normas y leyes que dicen se debe haber al menos una cuota. De hecho ahora está en trámite la ley Súbele a Ellas. Eso. ¿La ley cuál? La ley Súbele a Ellas. Ok. Que está, pues, porque sí es complicado, a veces es difícil, uno no logra entender, es que yo no sé exactamente desde dónde viene eso, pero a veces es muy poquita la participación. Hay viejas muy tesas que uno ve con proyectos, por ejemplo KCK, yo no sé por qué nunca ha podido pasar altavoz.
Y ella se presenta y se presenta y se presenta a un montón de festivales y cosas y así. Y no, y a mí me parece que el proyecto de ella es muy genial. Resalta, las letras de ella son muy increíbles. Y así, con muchos proyectos. Incluso nosotras también hemos estado intentando y no. Entonces, obviamente hay muchos componentes externos, además, pues de, cierto, en calificación y cosas, pero sí hay, no sé si es un sesgo que, pero es complicado. Por ejemplo, en Rock al Parque nos pasó una cosa muy curiosa con unos mexicanos que estaban al lado y nosotras pues apenas íbamos a ir a probar sonido y todo. Y los manes ya desde que nos vieron eran echando puros comentarios todos curiosos como, ay, mira, pero bonitas y ya, pero no van a hacer nada. Es que pasan por bonitas y uno es como que, pero ni siquiera nos ha escuchado. Y las manes ahí, y uno pues, es que uno ya como que todo bien. Pero así se ven muchos comentarios y muchas cosas, muchas situaciones, desde los 2000 que ustedes estaban ahí, que les gritaban cosas cuando iban a tocar. Siempre, yo creo que siempre ha sido como complicadito. Lo que pasa es que yo creo que por más que se haya ganado mucho camino, el solo hecho de ser mujer ya hay una expectativa de... pero ¿qué tal tocarán? ¿Cierto? Sí. Y nos pasó desde la segunda vez que tocamos en el Carlos Vieco, que nos montamos y todo el Carlos Vieco empezó, en un medio rock, nos montamos y todo el Carlos Vieco empezó a gritar ¡huevo, huevo! En esa época. Entonces, bueno, nosotras empezamos a tocar y se callaron pues y terminaron aplaudiendo, pero sí creo que eso es lo que genera lamentablemente el hecho de tener una banda de mujeres al frente, ¿cierto? Sí. Sí, a mí me parece que es como una cuestión como toda... ¿cuál será el calificativo? Pues como hasta ridículo que pasen eso, pues al final somos simplemente seres humanos queriéndonos expresar nuestras emociones, sean hombres, y la sean música mujeres. Es eso. Exacto. Pero incluso en el rock, es que la gente a veces cuando le pregunta a uno, ¿tú qué haces? ¿Tocas guitarra? Es como que, pero pues ¿y usted qué toca? Rock, y no le creen a uno. ¿Usted qué canta? ¿Usted canta rock? Sí. Pero así rock como pesado, como, pues no le creen a uno, es muy raro. Sí. Pues es que tal vez sí se asocia el rock como con la rudeza del hombre y no sé qué, pues cierto. Entonces de pronto, escuchándote lo que acabas de decir, me puedo imaginar así como cualquier tía o cualquier así señora, como que venga, pero ¿y usted está segura que sí le gusta eso así? Sí, cante más dulcecito. Ve a Shakira como le va de bien. A la Shakira, sí. Mira a la Shakira. Eso. Como que le crean a uno solo por verlo a uno. Sí. Entonces hay que hacer un filtro extraño para que digan, ay, ve. Es que sí sabe cantar. En el sí altavoz. sabe tocar. Sí, es que usted toca de verdad. En el altavoz este año con todo eso que ahí está tu lindo galardón. de los 25. Este año mucha gente cumplió 25, no, muchas bandas. Nosotros, yo decía, hagamos una intro, porque la hora es difícil, uno analiza muchas cosas en los festivales y no es un secreto para nadie, pues que a veces, sí, hay horarios que son más complicados, pero hay que hacer con lo que hay. Entonces yo dije, hagamos una intro como bien impactante, entonces nos creamos más como una vaina de... Yo busqué y encontré como esos cantos nórdicos donde las mujeres vikingas son las que heredan pues un montón... de poder cuando el señor vikingo se va a la lucha por allá y se muere. El señor se murió y ella heredó todo. Okay. Ella es la que queda ama y señora de todo, de las finanzas, y no tiene que casarse ni nada. Y por eso tienen también esos cantos nórdicos donde lanzan lamentos y gritos de guerra muy bonitos. Y yo dije, hagamos algo así. Entonces yo me maquillé así también súper como bien vikingo, el peinado y todo, e hicimos una intro que fuera unos alaridos así, la cosa más random, y no había nadie. Cuando empezamos la gente empezó a ir como ¿y esto qué? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué puta? O sea, pero es una forma como de llamar la atención y decirle, venga, que lo que va a escuchar también está chévere. Y nos presentamos, porque inicialmente uno se sube y es que
a veces la gente también como que si no lo conoce, no es como, ¿y estas qué? Ujú. Uno lo ve en los ojos de la gente. Pero ustedes sienten, ustedes sienten presión, como una responsabilidad adicional, como de, por el hecho de tener que ser mujeres, como de, pucha, es que tenemos que salir arrolladoras y tenemos que sonar súper perfectos, porque no solamente es mostrar que hacemos buena música, sino que también es mostrar que las mujeres sí podemos hacer esto. Yo siento que sí, no sé Sí. tú qué sientes. Yo sí. Como que siempre tiene un ese lastre ahí porque... y además también pues hay que resaltar por otro montón de cosas. Hay bandas muy tesas y uno no puede salir con cualquier pendejada. Pero si es eso, mira, por ejemplo, lo que digamos, creemos esta intro, no sé qué, hay que resaltar de alguna manera para que vengan y nos escuchen y conozcan. Y hay un montón de gente, no las había escuchado, pero está demasiado bacano, esa intro. Entonces como... Yo siento que sí hay que dar como una milla extra, además de la milla extra que uno siempre da en un show en vivo, porque uno en vivo para 5, 100, la cantidad de personas que sea, uno tiene que darlo todo. Y no es solo eso, sino que digamos que a veces uno de pronto no termina de dimensionarlo, pero yo, digamos, en los últimos años me he dado cuenta que Lilith además tiene una responsabilidad de las mujeres que vienen detrás. Hay un propósito como más allá del aplauso y que nos digan, están sonando muy bien, es sembrar algo más allá de eso. Y que nosotros le estamos abriendo espacio a esas otras mujeres. Una nota. Escuchándolas ahí hablar, se me ocurría, pues, o se me vino como una pregunta ahí, ¿cómo ha sido para ustedes la construcción del sonido de Lilith? ¿Cierto? ¿Cómo han consolidado ustedes? Si es que se puede decir como consolidado, porque es que al final uno está en una constante búsqueda, pues, ¿cierto? Pero ¿cómo ha sido para ustedes madurar la propuesta musical en términos, pues, como del sonido, ir encontrando qué les gusta, qué no les gusta, qué funciona, qué no funciona, a la maduración a la que se tiene hoy, ¿cierto? ¿Cómo ha sido como ese proceso con tantos cambios de integrantes, tantas cosas que van pasando en todos estos años? Pero de alguna manera, ¿cómo ha sido como esa búsqueda del sonido de la banda? Una búsqueda de 25 años. No, yo creo que lo más importante es no cerrarse, pues, y seguir explorando. En mi caso, pues, yo soy muy curiosa con las secuencias, con los sonidos de la guitarra, entonces los delays, las distorsiones, los trémolos, todo. Yo todo el tiempo estoy... me meto a componer una canción, pero entonces me meto a buscar 1000 sonidos. Yo, bueno, entonces voy a empezar con esto funciona, esto no funciona, a esta canción le hace falta algo, y entonces todo el tiempo soy con Lucifer, el productor, y yo vení, te mando 50.000 opciones, ¿cuál funciona? Ok, y vos sos como nerd con el tema del sonido de tu guitarra, o sea, y tenés tu pedalera organizada, o cómo es tu set, pues cómo tenés la configuración. Casi que yo tengo un sonido por canción. Ok. Pues digamos que trato de tener como una distorsión que sé que pues que digamos no configuro yo sola, porque de pronto no sé mucho de sonido, pero trato de asesorarme con amigos que sepan mucho. Pero ahí lo que tú dices como que uno tiene que estar muy abierto. Exacto. También a todo. Y entonces a mí, por decir algo, Jaco, que es nuestro ingeniero y que también me ha ayudado mucho con los sonidos de guitarra, me dice como, vení, ¿sabes que esto en vivo no está sonando también? Tenemos que revisarlo. Y yo me agendo y me voy para donde Jaco a que me ayude a revisar los sonidos de guitarra. Pero entonces yo tengo un delay para esta canción, otro delay para esta canción, un trémolo para esta canción. Entonces soy súper gomosa. ¿Y tenés ¿cómo es tu pedalera? Un fractal. Ah, una nota. Una bobadita. Una bobadita. No, ¿sabes qué? Yo he estado... Este año ha sido bastante particular, porque como guitarrista me han pasado 1000 cacharros. O sea, yo tengo pues mi pedalera con todos los carritos y no sé qué, o sea, yo siempre voy a un amplificador, toda la cosa. Y este año han pasado tantos cacharros que yo ya tomé la decisión, tengo que hacer la transición a A todos les llega en algún momento, a todos les llega en algún momento. Pero es porque me doy cuenta que, pues primero, eso ya ha evolucionado impresionante, o sea, el sonido de esos es equipos. increíble. O sea, hace un par de meses estuvo aquí un amigo con un pedalcito así chiquitico
y me decía, parce, vea, usted conecta esto así, ta, 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 y lo pusimos a sonar acá. Eso sonaba increíble. O sea, ya eso de, es que eso no suena tan bien, pues yo creo que ya, y sobre todo en vivo, yo pienso que tal vez en estudio es más factible que algún Sí. equipo de estos se quede corto o algo, pero en un concierto creo que no hay oído purista decir, ay, esa distorsión no tiene. Entonces, ¿qué nota? No, y lo viene que con las decís? actualizaciones muy tesas. Eso es como muy entretenido. Y ya por Que yo ejemplo, veo los el tema de guitarristas. las voces, a mí me parece que pues la entrada de Laura, o sea, si bien digamos yo compongo melodías, me parece que ya cuando le digo, Laura, vení, sentémonos, dame ideas, no sé qué, para que las ideas de Laura a nivel melódico, o sea, vuelven la canción de 100 a 1000. Ok, pero las canciones nacen tú con la guitarra, y tienes una idea, después Sí, la yo creo que compartes. Tati tiene siempre es como una idea muy clara porque ella llega con la canción casi lista. No Yo le- diciendo esto es, sino como que Yo le digo, Laura, o sea, te llegan mando, cosas te tan mando la idea de la puntuales que- canción con mi voz de tarro y ya la convierte. ella en la canción. canta, la graba. Pero eso a mí me encanta porque es que es lo que es como Además porque yo me pongo a jugar con pues con los beats de batería, entonces la mando a Andrés así toda loca. y Ah, Andrés, armas que- maqueta y Sí, todo. Claro, yo armo maqueta, qué entonces loco. Andrés dice, es que no estás muy loca, esto es un 3/4, un 6, ¿qué metiste acá? Y después Oíste, él las corrige. y- ahí está haciendo el cadáver exquisito. Y vos, o sea, que en ese momento que andas escuchando así que te inspire un montón, que vos digas, o sea, que te haya inspirado a coger la guitarra y parce, esto está tan brutal, y que te hayan nacido canciones como inspirada por algún proyecto. No, sabes que yo soy como... Yo mezclo como muchos estilos musicales. Pero, o sea, yo por ejemplo escucho desde Van Halen, Maiden, Ed Sheeran. O sea, yo Pero escucho eso Ok. es muy importante. A mí me parece que eso es muy importante porque uno Shakira, o sea, yo Sí. mezclo todo. y todas esas músicas tienen muchos componentes de todo, así uno no lo crea. Lo que decíamos, por ejemplo, de Karol G, es que son producciones que si uno las analiza como más allá, tienen un poquito de todo y Ah, sí, y escuchar por de culpa todo tuya es la ayuda a canción de componer. Karol Escuchar de todo ayuda mucho a componer cositas interesantes. Ok. Sí, al final, pues como el resultado de lo que uno hace es como la sumatoria de todos esos gustos que uno tiene. E igual siempre prima como la esencia, pues como los gustos de más de lo que la esencia pues de Lilith, que es Sí. como más hard rock, ¿no? Sí, igual. O sea, tiene una mixtura ahí, pero Igual, por ejemplo, yo mando una maqueta, pero entonces Marcel le monta sus teclados y obviamente me parece pues que el sonido de Lilith termina siendo como esa unión de mis ideas así súper locas con los teclados de Marcela o las ideas de Marcela con mis guitarras. y Marce escribe súper bien también, Sí, hace Marce cosas tiene muy unas canciones muy bonitas. hermosas y unas letras espectaculares. Ahí está la esencia del asunto. Ok. Oíste, Laura, yo te quería preguntar algo y es, pues antes de tú ser parte de Lilith, tú venías con tu proyecto solista, incluso pues estuviste en un reality, pues estuve con una exposición súper tesa. En ese momento, ¿tenés los dos proyectos al tiempo? Ok, ¿y cómo manejas ahí pues como las dos cosas? Yo creo que la esencia siempre prevalece. Eso era algo que me preguntaban mucho y me decían como, pero ¿y cómo vas a hacer como para que se diferencien? Y yo, pero es que son dos cosas distintas. O sea, Lilith es una vaina, Laura Azul es otra. O sea, los mismos gustos pues en componer, en la sonoridad. Lilith tiene yo creo que una base muy sólida. Yo estoy en esa búsqueda todavía, pero no hay nada como que se confunda. Yo, pues por ejemplo, sí soy mucho más noventera, muy noventera. Alice in Chains, pues y más como Kiri, así, ¿cierto? Y también le meto pues como otras décadas más hacia los 70 de pronto como más Led Zeppelin, pero lo que más me jala es los 90, entonces mi forma de componer sí tiene unas armonías y unas melodías muy distintas, aunque la voz igual es la misma, creo que las intenciones sí varían mucho, desde la misma composición, pues lo mío es en composición es un poquito más básico, en las letras, porque todavía estoy en esa búsqueda, pero este primer EP sí quería hacerlo yo. Que yo lo escribiera y yo decía, después tengo mi proyecto, como sentarme a hacer un taller de composición, buscar a alguien como que me enseñe a escribir bien, como que fluya más o que conecte más, pero por ahora conectas como conmigo y con quien le guste.
Pero es un proyecto más como personal, como esa búsqueda mía de decir, es hora de hacer algo que suene a Laura Azul. Okay. Y que me gusta, los 90s. Voy a hacer una cosa bien noventera. Entonces hice un EP de 4 capítulos, que es una historia hilada entre canción y canción, y se unen desde la armonía también. El final de la armonía de la primera canción conecta a la segunda y así. Entonces es bonito, es como un proyecto muy mío, muy personal. Me falta una canción y lo estoy haciendo a mi tiempo, también como sin afán. Pues me demoro como un año sacando una canción. Entonces, pero ahí va, me falta una para terminar el EP. Pero yo siento que no ha tenido traspiés ni nada así extraño, son como sonoridades tan diferentes. Y lo que digo, cuando Tati llega como con una idea, llega con una idea demasiado clara. Que tampoco es como que yo diga, ay no, esto hay que cambiarlo. No, ella llega con todo así como tan lista que uno, pues ya está. Está listo. Pero entonces tu proyecto todavía se podría decir que está como en una fase de, o sea, estás encontrando cuál es como tu esencia y realmente qué es lo que vos querés llegar a proponer. O sea, está en proceso de maduración. Sí, de nacimiento, porque yo creo que ni de maduración. Uno hace parte como de tantos proyectos y he rodado tanto con la música, afortunadamente en poco tiempo, como les decía, no he tenido como la fortuna de ustedes desde tan pequeño de ser parte de la escena. Hubiera querido, claro que sí, pero así sucedió y como aprendiendo mucho, agarrando mucho de lo que uno escucha, de lo que se ve, de lo que se aprende con ellas, de tu música que allá a mí siempre nos ha acompañado. Hablábamos, somos así súper fan y así de todo. Pero yo creo que la sonoridad uno al final siempre la encuentra. Entonces yo creo que está es como en nacimiento, ni siquiera en maduración, está apenas, ahí va. Okay. Pero vayan y lo escuchan, es bien rockero, bien chévere. Oíste, ¿y qué retos encontrás vos de tener 2 proyectos musicales? Que me imagino yo que ni siquiera son 2, son por ahí 3. Pues porque tenés tu proyecto también donde tocas en eventos, otras cosas, ¿cierto? Son muchos. Porque digamos que puntual, Lilith es mi banda así llamada, Laura Azul como mi proyecto personal, y con el EP que espero lanzar el próximo año, ojalá. Y ya todo lo que viene con Laura Azul como marca persona, que hay un montón de vainas desde la locución, el doblaje, la voz hablada, interpretada, los tributos que hago en los shows. Se viene uno el año que viene que es Divas del Pop Filarmónico en español. Disfruto mucho de todo tipo de música, entonces me encanta. Tengo el tributo a Shaki, que ha sido un éxito aquí también, y amo Shakira. Ha sido como mis cimientos musicales también, porque la Shakira noventera era la cosa más hermosa de la vida. Yo te he visto cantando con Sofi. Sí, Sofi. Con Sofi hicimos el Shakira un tiempo y ya después seguí yo solita. Yo la invité a ella, la primera vez que lo hicimos fue virtual, en pandemia. Y como habíamos estado en otro nivel, yo le dije, Sofi, ¿te gusta Shakira? Ella era como, yo nunca la he escuchado. Y yo pegué en la escuchadita y me dice, pero yo la amo y yo me la sé una cantante de aquí. una peladita de ahí que nació para allá en Barranquilla. Y ella, pues yo sí la conozco, pero... Y Sofi, pues, es muy joven. Sí. Sofi fue una de las primeras artistas que yo tuve la oportunidad de producir. Pues, o sea, yo estaba empezando como en este tema de la producción y apareció Sofi en el camino y fue súper bacano. Sí. Fue súper bacano trabajar con ella. Ya tiene una evolución súper linda, es muy tesa. Y esa voz que tiene, desde que yo la vi, siempre fue una voz que uno como que... ¿Qué es ese vozarrón? Era una niña, tenía 12 años y ya tenía una voz como de una mujer adulta, madura. Y hoy en día sigue teniendo tremenda voz. Sí. Qué nota. Yo me hiciste acordar de eso, que yo las veía y yo, qué nota. Pues porque también de alguna manera ver a Sofi en su crecimiento y en su búsqueda y en lo que ya ha alcanzado y ha logrado, y como ver como que puede convivir con pues ella no hace rock, pero yo la veo con vos y yo siento como que, qué nota, pues a Sofi también le gusta el rock. ¿Sí? Claro, es que yo creo que la música es demasiado diversa como para uno estar así sesgado y cerrarse a un solo género. Y la música se disfruta, y a quien le guste, bienvenido, y quien no, pues no entre. ¿Sí o qué? Sí, no, entonces realmente, al inicio cuando yo empecé a hacer el tributo a Shakira, un montón de gente me dejó de seguir, o sea, están bien.
en serio. Y yo era como, ¿pero qué problema tienen en casa? Era como, ay, te vas a dejar de seguir porque Shakira. Y yo, ¿pero por qué son así? ¿Pero y por ha qué? sido de los ¿Por qué? proyectos más exitosos que he tenido, que es covers, sí son covers, pero es un homenaje. Yo ni la imito porque yo no soy, yo me llamo Shakira, pero es algo que me gusta, lo disfruto. Son canciones demasiado bien hechas y muy bien producidas que uno se queda como, ¡ah! Montarlas es sumamente complicado. Es un tributo muy cuidado, muy bien hechecito así. Con Edison, que ya has trabajado con él y sabes, él busca el sonido exacto y nos tomamos una labor así impresionante. Ahora Divas del Pop va a ser una belleza. ¿Y ese de qué se trata? Divas del del Pop en español: Cani García, Mon Laferte, Thalía, Paulina Rubio, Natalia Lafourcade, así, de todito. Carla Morrison, Una nota. Shakira, que no puede faltar. Y eso, pues a mí me conecta mucho el pop. Es que el pop No, es que es un género muy bien hecho, muy bien o sea, hecho. es un género que es demasiado maleable, o sea, porque se puede fusionar con cualquier cosa, puede, sí, pues para mí el pop tiene como ¿cuál será la palabra? Cualidad. Como esa cualidad, sí, porque es como que se puede fusionar con lo que sea. Sí. Entonces, sí, y el pop de alguna manera eso ha hecho parte de la vida de todos, pues, o sea, el que escuche cualquier música también escucha pop. Pues Prince era pop, pues era funk, era disco, teníamos, pero era pop. Eso es que es un género Michael Jackson. demasiado genial. Es un género muy interesante. ¿Ustedes hay algo que extrañen de esos primeros años de Lilith? Pues de No. esa primera década La de los juventud. 2000. Que no me dolían las Que rodillas. que no sufríamos de reflujo. Uno era de caucho, caía. Bueno, no le dolía, uno podía trasnochar tranquilo. Sí, podía trasnochar en paz. No, pero esto va a parecer un podcast de la tercera edad, ¿no? ¿Cómo así? Sí, no, hay algo que de pronto como proyecto ustedes sientan que extrañen, o antes todo ha sido una nota, o sea, ha sido más bien como todo en mejoría, o hay cosas que extrañen. De pronto yo extrañaría un poco como la interacción que era más orgánica con el público. Eso sí, sí lo extraño como un poquito más, que uno no dependía tanto de las redes para interactuar con el público, pero a la vez digamos que también agradecer que esa interacción de redes nos ha permitido llegar como a lugares que antes no podíamos llegar, ¿cierto? Lo que pasa es que pues antes, no sé, antes hacía como más especial como esos conciertos pequeños, no sé. No, y descubrir el poder del voz a voz, Sí, eso era una cosa exacto, increíble. sí. Como Eso que, te iba a decir yo, como la nostalgia de la época, sobre Sí. todo en la Sí. manera de gestionarse todo. Sí, como repartir diferente. volantes, pegar, pues que tenía un Es impacto que yo no lo hice, diferente. a mí no me tocó, yo todavía me sacaba los mocos en esa época, pero Pero sí tenía un impacto diferente, Sí, ¿cierto? Pues, sí. o como uno hacía medios en esa época, tenía un impacto muy distinto al que tiene ahora. Igual pues ahora tener las redes te permite Sí. llegar a lugares o establecer contacto con personas que antes no podías hacerlo. Pero yo creo que ahí es donde es más valioso gestiones como de bandas que han prevalecido al tiempo, como Popcorn, como Nepentes, como otro montón de bandas que forjaron eso sin medios, sin pautas, sin nada. No, eso fue a lo que fue así, Sí. arriando Sí. y moliendo y Sí. pues algo muy orgánico. literalmente orgánico, y sí. que tiene, pues yo creo que por eso hay un público tan fiel. Ahora sobresalir, bueno, es más complicado por la cantidad como de información, pero yo creo que la fidelización que ustedes lograron a través del tiempo, no sé, hablemos de un Rey Gordiflón, que yo sí creo que volvieron a hacer conciertos, la gente los sigue amando. Sí, sí. Sea quien sea que esté, no sé, ahí esos líos y esos rollos, Sí. pero eso es algo que me parece muy valioso. O sea, es un público fiel que prevalece al tiempo, no es moda, no es un hit de verano y ya, es algo que lo acompaña a Que uno como si fuera una banda trasciende, que sonora de trasciende vida. el tiempo, sí. Pues eso es muy teso, a mí eso me parece muy impresionante, lo que se hizo. Sí. Sí, es verdad. Y hasta Lilith, uno ve gente todavía hace muchos años. Y en estos días humanos decía, ay, yo me acuerdo ustedes con Pamela, los conciertos yo con ustedes me encantaban. Entonces no es como que sea, digamos, una magnitud como un Lelo y así, pero siempre llega gente con la camiseta y uno dice, ay, qué lindo, porque así sea 10, 20, 50, que estén así, uno conectan y siguen ahí por algo les gustó. Ustedes como proyecto musical, ¿cómo
¿Cómo se organizan? ¿Cómo planifican? ¿Cómo es como el proceso interno ya del funcionamiento del proyecto como tal? Pues, o sea, ¿tienen roles entre ustedes que a vos te toca esto, a vos te toca esto, ¿no? ¿Cómo o eso va fluyendo? Te presento a la directora de comunicaciones. Yo creo que sí hay roles establecidos, pero como que están ahí escritos en la invisibilidad. Yo sí siento, Tati es como más la capitana en todo. A la que hay que pedirle hasta permiso. Por jerarquía, hay que ¿no? pedirle permiso. Ahí es cuando Se me dice como ocurrió que esto. hay jerarquías, hay que respetarlas. Pero también porque igual pues ella, Tati, por ejemplo, para Tati es como la manager, la que hace todo. Ella es la que gestiona, la que se le ocurre, la que va a reuniones, la que se encarga como de la parte, como que alguien tiene que hacer el trabajo sucio, Tati. Entonces, digamos ¿Vamos a ir a que... ese concierto? No, Tati, diga usted que Sí. no vamos a ir. Entonces Tati ayuda mucho a gestionar, pero siempre estamos todos ahí como en otros roles. Yo, por ejemplo, ayudo mucho con la parte de redes porque me gusta, me fluye. Entonces yo, por ejemplo, ahorita yo ya estaba haciendo material y ahorita publico en Photodump y toda la cosa. En composición creo que todos ayudan. Andresito siempre está ahí también como muy pendiente, sobre todo como de amarrar el asunto. Él es muy metódico para hacer Con los cosas. ensayos. Hay un equipo técnico Nos muy pone a valioso marchar. que ya sabe cómo es todo, cómo tiene que conectar, cómo tiene que llevar. Entonces es un engranaje interesante. Pero yo creo que todo está como organizadito entre el desorden, que es una banda que igual es un lío. Pero cada uno sabe como lo que tiene que hacer. Hoy estoy pensando, o sea, como en la pregunta que les hice ahora de qué extrañaban, que hay algo que de las formas como se vive la música hoy, porque indudablemente hoy en día las dinámicas son otras, las formas de consumirla, de hacerla, todo es muy distinto. ¿Hay algo que a ustedes les guste mucho? O sea, como que fue pucha, siquiera pasó esto, pues, o que nota que la música se viva de tal manera. Es que Silencio en la sala. Corten. a mí me gusta la inmediatez. A veces sí, a veces no. Pero me parece chévere que uno pueda estar transmitiendo, por ejemplo, algo en vivo en este momento en un celular y la gente lo vea a uno. Es una forma de conectar con personas que no es tan fácil con el voz a voz, o si no vas a un concierto, entonces no. O si estás lejos. Eso me parece algo muy interesante que Bacano, hacía falta. bacano eso, Que solo sí. sucedía en televisión, cuando había televisión, pero si no podías estar en televisión, no. ¿Cierto? Si no podías hacer parte de un programa de televisión nacional, local, Teleantioquia, no había manera de usted estar hablando con alguien así. ¿Ustedes qué piensan? Es como esa vaina tan directa de decirle al público que eres rojo o azul. Es como Entonces, hacerlos me parte parece del chévere, proceso. me parece porque, por chévere ejemplo, y que conozcan como desde dentro también cómo se gesta, Es. cómo se sufre, todo esto. Pero a Sí. veces también es como, Pero sabes que a mí, o sea, estoy de acuerdo con vos y yo en ese ejercicio también siento que a veces no sé, o sea, hay veces me siento como hablando solo. Es muy sí, raro porque sí. uno sabe que hay gente al otro lado. la pandemia. Pero ¿Cómo es eran muy esos loco. conciertos en pandemia que yo estuve en ese del Rock Paisa, que estabas tú, estaba Ah, Camilo Martínez, sí, sí, sí. que hicieron un homenaje a todo el Rock Paisa? No, eso era muy raro. Uno como cante la cámara. Y eso Sí, así, sí, sí, era sí, muy sí, raro, sí, es sí, muy sí. bizarro. Pero yo creo que eso nos acostumbró también y nos migró, obligados. Sí, la pandemia aceleró muchas cosas. Eso que sientes tú es lo que yo siento cuando canto, pues mentiras, cuando canto no, porque yo no lo hago, pero los que cantan con pistas. A mí me parece que me hace falta como la banda, como que no sé si es falta de personalidad, me parece muy teso como lo hacen, pero es como uno solito ahí con las pisticas y, ay, no es tan complicado. Sí. Algo así siento yo, eso como que tú dices. Sí, no, o sea, yo lo digo es porque es como cada vez siento como más fuerte la sensación de la impersonalidad en ese proceso de tener un público, una comunidad virtual con la que uno interactúa, ¿cierto? Porque están los comentarios de la gente en las publicaciones, los DMs que le mandan a uno, Sí. las personas que también van a los conciertos, pero en ese día a día de estar interactuando en las redes sociales, yo a veces siento eso ya, pues es algo, Forzado. o sea, y les confieso que es como una cosa que he estado sintiendo últimamente y es como que cada vez siento que le estoy hablando a nadie,
pero yo sé que no es así, o sea, es como que yo sé que ahí hay gente, pero es como un desgaste de siempre estar hablando como un celular y una cosa, y es como una dinámica que a mí se me va volviendo como cuando ya uno le un contesta al cansancio. bot. Pero no Algo puedo hablar así. con alguien, pásame a alguien. Sí, No se sí, puede. sí. Es muy teso porque es una incertidumbre también muy tesa, no sé si ustedes lo sientan, que... ¿Hago parte o no hago parte de eso? no, como que, por ejemplo, todos esos esfuerzos que uno hace en los contenidos, en mantener las redes sociales activas, uno sabe que al final eso va a tener una repercusión en los números, en los seguidores, en las reproducciones, si uno hace bien el ejercicio de llevar la gente al Spotify o a las plataformas, tan. Pero la gran pregunta es, esto sí se va a ver reflejado en los conciertos, en la asistencia, que eso me parece muy teso porque hoy en día siento que la saturación de oferta de entretenimiento, Es nosotros exagerado. con nuestros proyectos musicales somos una oferta más de entretener Sí. y que finalmente alguien se decida, porque así como lo siguen a ustedes, lo siguen a uno, siguen a N artistas locales más, nacionales más, entonces este fin de semana ¿quién van a ir a ver? Pues como que siento que antes yo no me cuestionaba eso. Si un concierto... Porque no lo veías. Sí, no, y O sea, si un uno ya concierto... lo ve por todas partes y uno ya sabe que este concierto, marica, entonces esta fecha no lo puedo hacer. Esto, entonces... Sí, no, como Pero que... antes no estaba tan ahí toda la información tan a la mano. No, antes era como que, listo, el concierto, hoy tocamos en el Carlos Vieco, a su fijo se llena. No porque fuéramos nosotros los que fuéramos a llenar el Carlos Vieco, sino porque es que había un montón de gente que quería ir al Carlos Sí. Vieco, mover la cabeza y asollarse allá como el rock and roll, o el hip hop, o lo que fuera. Pero yo siento que hoy en día cualquier cosa, en cualquier parte, es como, si irá a ir gente. Pues como que... Es como La difícil incertidumbre convocar. está hay una siempre ahí. incertidumbre, pero es porque siento que uno es como demasiado impersonal esto que pasa aquí con el... Perdón, me desahogué. Estás haciendo un espacio seguro. Sí, Puedes decirlo. Es muy loco. Yo creo que ya se me olvidó lo que iba a decir. Yo me quedé pensando en el agüita y dije, ¿le sirvo el agua? ¿No me la sirvo? No, si iba a tomar un traguito. Sí. Loco, yo es que... y se me olvidó. Está confundido, Lelo, Ay, está no. confundido. Oíste, no, pero... Bueno, ¿y ustedes cómo han sentido... ¿Creen que el público en Medellín, ya que estamos hablando de asistencia a eventos y conciertos, el público en Medellín se ha transformado, se ha fortalecido, se ha atomizado? ¿Cómo sienten ustedes hoy en día como el público ante el proyecto? Yo creo que sigue creciendo. Sí, lo que pasa es que yo creo que nosotros tuvimos como, o hemos ido teniendo como un cambio de público, porque es que ya vemos en los sí, como en los conciertos empezamos a ver como niños o niñas. Y hemos tenido la necesidad de hacer eventos que puedan ir menores. Menores, sí. Y llegan con las camiseticas más lindas. Sí. Pero niñas peques y también ya de 15, 16 y así. Entonces sí ha migrado un poquito el asunto. Entonces como que hemos ido conquistando también un público más joven, pero seguimos teniendo nuestro público contemporáneo. Habitual. Sí, sí. Pero sabes que eso es un reto, o por lo menos yo lo veo así, pues como para mí todavía es un acertijo como un proyecto musical de la generación de la de nosotros, cómo llegarle a unos pelados jóvenes hoy con su lenguaje, con sus gustos, con sus cosas, y ganarse uno como el corazón de ellos, que ahora, por ejemplo, este año en el Festival Altavoz me pareció una nota, yo veía muchos pelados súper jóvenes, Sí. pues unas pulgas, Caras muy distintas. camisetas de bandas de metal, de bandas noventeras, que eso me pareció una nota. Y felices. Y felices, y yo decía, parce, ojalá esta gente se quede acá y sigan pues como creciendo esta escena y nutriéndola porque Lo necesita. sí, exacto, porque eso, o sea,
cada vez hay más bandas, hay más proyectos, hay una música increíble y el público se tiene que seguir como esa Relevo generacional. ¿Cómo se dice? ¿Relevación? Sí, no, no. yo no sé, no. Bueno, eso. En todo caso, sí, pues para mí ha sido como un gran acertijo cómo saber llegarle a un público nuevo y tal vez ese es uno de los Retos. retos más grandes que nosotros en Popcorn tenemos hoy en día, como llegarle a un público más joven. Ustedes hoy en día, ¿cuáles son como los retos más grandes que tienen? Otra vez. Hay mucho ¿Qué? silencio, hay mucho silencio en las preguntas. Pues digamos que es un reto constante mantenernos, ¿cierto? Como banda, seguir abriendo espacios para las mujeres. Digamos que eso para mí siempre ha sido muy importante desde Lilith como proyecto y como Tatiana. Y también, digamos, seguir inspirando a esas niñas, a esos niños, a esas futuras generaciones que ven mujeres en los escenarios y que vean que sí hay espacio, que sí hay espacio para todos. Okay. ¿Sabes qué pienso yo? Pues, o sea, eso sí, pero estoy pensando ya como en algo más distinto y yo le quiero preguntar a Lelo. Bienvenido a tu podcast. Mira, es que me quedé pensando en eso y yo creo que un reto muy grande que enfrenta cualquier músico es como superar los hits viejitos. O sea, qué miedo uno seguir componiendo y diga, no, pero es que esto no va a ser igual que tal canción. O no va a ser tan chimba como el Requiem. O no va a ser tan chimba como, no sé, Stalker, que es una canción que la gente ama. Y uno dice, seguimos componiendo y explorando. Puede que guste, puede que no pegó, no sé. Uno igual sigue ahí, ¿cierto? Pero yo creo que eso, a mí eso me... Es que menos mal no somos Popcorn. A mí eso me parece muy teso. Sí, Incluso sí, Lelo con su proyecto solista la rompe siempre. Yo creo que yo siempre apelo como a lo genuino. Yo siento que cuando uno es real, es chévere, pues la gente conecta realmente. Pero eso nunca te has cuestionado eso. Es decir, voy a sacar esta canción con Popcorn, pero es que sí supera como las segundas partes de las películas. Que saqué la segunda, entonces la cagué. No, ¿sabes qué? Pues qué presión. Entiendo. No, ¿sabes qué? Yo entiendo tú como lo que vos sentís o lo que me querés preguntar ahí. Y yo con Popcorn particularmente siento un reto muy grande porque nosotros duramos mucho tiempo sin hacer música nueva. Entonces, de alguna manera, después de pandemia hubo un cambio de integrantes que pasaron a la titular los que eran los suplentes y lo primero que tuvimos que hacer fue montar un gran repertorio. Entonces eso era seguir tocando las canciones viejas. Claro. Entonces yo siempre les decía a los muchachos, nosotros no nos podemos volver como la banda tributo, pues como hacer una banda de clásicos, no podemos volvernos el tributo a lo que fuimos, a la nostalgia. Sí, no, porque las ganas de... Y obviamente tienen que estar, porque no pueden faltar, pues, pero es como que... Pero yo me he dado cuenta, pues porque al final las ganas y el deseo de seguir haciendo música está ahí. Hemos sacado canciones, estamos terminando un nuevo disco y yo juntaría como dos cosas. Uno, lo que tú dijiste y es lo genuino, cuando las cosas se hacen no desde lo calculado como que vamos a componer un hit, entonces vamos a hacerlo así y así, sino como que la música de nosotros sale así y esto suena. Y al final la música que hacemos es una foto de lo que en ese momento sentimos, ¿cierto? Sí. Y entender que esas canciones que hoy en día se pueden considerar como los clásicos de nosotros, se volvieron clásicos porque sonaron repetidamente una y otra y las tocamos en los conciertos 1000 veces y no sé qué, entonces toca volver a empezar a hacer ese trabajo con lo nuevo, empezarle a abrir campo en los repertorios, en los conciertos. Uno sabe que tú metes 2, 3 canciones nuevas en un setlist y ahí va a haber un bajón, pero ese bajón cada vez va a ser menos bajón mientras la canción se va ganando su puesto, ¿cierto? Sí, claro. Yo lo que sí
siento que es un reto es volver a ser clásicos, o sea, que la música de hoy se convierta en los clásicos del mañana, Sí. porque la música hoy sí es muy efímera. muy etérea, efímera, sí. muy volátil, muy desechable. O sea, son y- pocas canciones, aunque son demasiadas las canciones que usted cree que quedan ahí en la historia, no, son pocas para la cantidad de música que se hace a diario. Sí, Y exacto. pasan. Sí, entonces yo me he cuestionado mucho eso y es cómo lograr que las personas que se están conectando hoy con la música nueva que hacemos Se queden. encuentre el valor de que la quiera seguir escuchando con el pasar de Claro. los años y que como nos pasa hoy cuando escuchamos música, cuando escuchas la música de los 90s que tanto te gusta, Sí, el hard claro. rock que te gusta, que para uno son como la música que hace parte de la banda sonora de la vida de uno. O sea, siento que el reto de hoy con la Volverla también otra banda inmediatez- sonora de una Exacto. etapa de la vida, que yo creo que las canciones lo acompañaron, pues para mí es eso, como que lo acompañaron así, una canción lo remitió a algo, un disco lo remitió a una época, pues yo siempre lo relaciono como con eso, Sí, como si fuera una sí, banda sí, sí, sonora de sí. un pedacito de la película de Total, mi existencia. Total. Entonces les tengo como pedacitos Su así lugar. como sí, Su lugar como en esta el para esto, tiempo. esta para esto, esta pa' esto. Entonces no sé si respondí ahí tu pregunta, Sí, pero yo gracias. la No, pero es que es algo que, por ejemplo, me acordé mucho de eso con tu pregunta y eso, porque en estos días hablé con mi cuñada y me contó que fue al concierto de Julieta Venegas. Y todo el mundo llegó allá pues a cantar su limón y sal y un montón de cosas, pero el concierto era del disco nuevo. Y la gente así. Exactamente. Pues muy lindo y todo, pero hay que abrirle el espacio. Sí, total. Entonces, ¿cómo hace uno? No. Eso era lo que yo te decía de Toca. empezás a meter canciones nuevas en un setlist que está principalmente hecho de canciones viejas y ahí va a haber un bajón. No, y porque- además hay que leer, pues. O sea, usted tiene que leer ahí que ahí dice que es del disco nuevo. Y estudiarse el La disco gente nuevo. no lee, Yo la estudio gente para no lee. los conciertos. Si uno es fan de verdad, uno escucha el setlist, conozca o no. Yo había muchas canciones de Shaki que no conocía, pero como yo la amo, igual me lo escuché Yo me todo estudié el para al menos setlist ir y no también. ser una pendeja quedarme así, sino cantarla. Sí. Pero bacano, nunca había conversado de estos temas así como tan analíticamente. ¿Qué se viene para Lilith? ¿Cuáles son los planes? Sabemos pues del festival el año entrante, pero ya ustedes como banda, ¿en qué están? ¿Qué andan haciendo? Bueno, nosotras con muchas ganas de ir a México el próximo año, con ganas de sacar el EP que estamos pues terminando y seguir tocando y seguir componiendo y seguir trabajando. Otros 25 más. Sí. Por lo menos, hasta que aguanten Hasta que las rodillas. Hasta que aguanten las rodillas. Tocamos sentados. Así no. Sí, también. Nos movemos así como los vigilantes en los centros comerciales. Los un poquito así, médicos. ¡tin! Y que Sería cuelguen la un guitarra, éxito. tocamos. Sí. No, yo creo que seguir dándole mucha música, ya empezar a gestar los proyectos que vienen para el año que viene, que hay cositas pues que uno está ahí gestando y esperando que salgan, poniéndoles como mucha fe, así como el año anterior se estaba planeando mucho con todo esto de Rock al Parque que salió, entonces yo creo que han pasado cosas tan buenas que, ay, es que pensar en el mañana siempre es tan complicado, ¿no? Porque usted lanzó, pero entonces ¿qué viene? Es como que, pero me estoy disfrutando de esto. Pero tampoco podemos parar. Sí, no se puede parar. Pero en este momento yo creo que también estamos muy al disfrute de todo, o sea, el reconocimiento con lo de el Consejo de Medellín, el altavoz, Rock al Parque que ya pasó y parece que hubiera sido ayer y ya fue hace un año. Entonces han pasado cosas muy chéveres y todavía se está saboreando uno como esas Fue vainitas una celebración muy bonitas. bonita. Sí. Qué nota. Y seguir gestando, a ver que pasen cosas bonitas también. Súper. Abrir más espacios, yo creo que eso es como lo más importante. Bueno, yo de verdad les quiero dar un agradecimiento muy especial por haber venido. Admiro demasiado, como les decía al principio, o sea, 25 años no es cualquier cosa. Pues si uno se ponía a ver una persona que tenga 25 años ya es un adulto responsable. Al menos funcional. Sí, entonces pues yo me atrevería a decir que las personas que éramos cuando estábamos empezando nuestros proyectos musicales
somos otras hoy, después de 25 años haciendo música, viviendo como este sueño tan bacano de poder montarse en un escenario, cantarle a la gente, que la gente cante las canciones de uno. Entonces de verdad me parece admirable porque siento que una de las cosas más difíciles hoy en día en los artistas o en la gente que empieza un proyecto musical es la perseverancia. Siento que ahí, si en un par de años como que no pasa nada, entonces se rinden y dicen, no, eso no, con la música no se puede, pero es porque les falta un poquito más. Entonces de verdad que las felicito, les deseo muchos éxitos, que se puedan de verdad celebrar otros 25 años más, porque no, quién sabe dónde estaremos dentro de 25 que lo años juntos. Y que lo celebremos juntos, sí, nuestros Ay, primeros sí. 50 años, medio siglo. Uy, qué nota, ¿te imaginas? Sí. ¿En qué estaremos? En los carritos. Entonces, les tengo un regalito. Les quiero dar se la van a tener que rifar, yo no sé, o hacer un concurso entre ustedes, a ver quién. Nos tenemos que reunir a tomarnos el café juntas cada vez que vayamos a tomar café. Ah, bueno, sí. Una bolsita de café Volta. Este es un gusto que yo me doy gracias a unos alcahuetas que se llaman Distrito Radio, pues que sí es una marca seria de café, y ellos me copiaron esta idea de que existiera un café Volta y se los queremos regalar hoy con mucho cariño. Lo máximo, muchas Por habernos gracias. acompañado aquí. Entonces, no, de verdad, muchas gracias. Ojalá nos crucemos por ahí en escenarios y en eventos y que siga el rock and roll muchos años más. No, Amén, muchas hermano. gracias por la invitación. Feliz cumpleaños también para Gracias. Corn. Y bueno, no, felices de estar acá. Qué honor esta invitación. Sí, Ah, qué estamos muy nota, felices. muchas gracias. Hay una cosa muy particular que ha pasado involuntariamente con este ejercicio de estas conversaciones y es ir como desempolvando una historia de la música acá en Medellín. Ese no fue el propósito inicial del podcast, pero se ha vuelto un poco como ya listo, esto está pasando, hagámoslo un poco más intencional. Y Lilith es un pilar fundamental en la historia del sonido, si se puede decir, como en el rock paisa. Creo que era importante que ustedes estuvieran hoy acá, nos contaran su historia, su testimonio, perdón, y cómo han logrado mantener un proyecto tantos años. Entonces, de verdad, muchas gracias y no, larga vida a Lilith. Ya, 50 años. Gracias, no, muy felices de estar aquí. Estos espacios son necesarios y deben existir. Son muy bonitos, gracias por crear esto. Amo, muchas gracias. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo episodio del Voltaverso. Chao. Chai. Claro.